Buenos días amigos que están escuchando Plenitud la Radio. Estamos aquí listos en la cabina central de Plenitud la Radio. Así que, bueno, bienvenidos todos aquí una vez más a nuestro programa de diálogo bíblico. Tenemos una mañana muy agradable, ¿verdad? Y bueno, esperemos que el mensaje, el diálogo de esta mañana pueda ser de bendición para cada una de nuestras vidas. Recuerda compartir el enlace que has recibido posiblemente. Y si no lo has recibido y estás sintonizando en MixLR, por ahí aparece la flechita de compartir, ¿verdad? Así que comparte con tus amigos, ponlos en tus estados, yo no sé en dónde, pero démosle uso a las redes sociales para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Así que son todos bienvenidos. Y bueno, estamos aquí en la cabina con los compañeros que están listos para el diálogo de esta mañana. Juan, bienvenido aquí una vez más al programa de diálogo bíblico. Sí, buenos días para todos. Dios les bendiga esta mañana. Pues aquí estamos nuevamente para continuar con el estudio de la palabra de Dios, deseándole muchas bendiciones y que hoy podamos aprender mucho de su palabra y que la bendición de Dios sea una realidad en la vida de ustedes. Amén. Hermana Lorraine. Bendiciones y feliz sábado a todos nuestros oyentes. Es una bendición estar aquí nuevamente, sabiendo que hoy es el último sábado de este año. Y bueno, desearles a todos que este nuevo año que comienza sea un año lleno de bendiciones y que podamos buscar cada día más profundamente las verdades de Dios que están en su palabra. Amén. Así que hoy solo tenemos dos aquí en el diálogo, ¿verdad? Modesto, un saludo ahí. Si estoy seguro que está escuchando, porque no se la pierde, ¿verdad? Está un poco enfermo, pero bueno, el próximo sábado lo tendremos aquí. Hermano José también, un saludo a ustedes. Recuerden que aquí los esperamos el próximo sábado. Y bueno, deje su mensajito ahí si quiere reportarse en esta mañana, su pregunta o su comentario. Vamos a abrir la palabra de Dios, pero antes vamos a orar. Juan. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Pedimos la bendición de tu presencia a través de tu Espíritu Santo, para que al estudiar tu palabra sea como un rocío sobre la hierba, para que podamos crecer en el conocimiento de tu verdad y juntos podamos ser bendecidos por tu palabra. Amén. Dirígenos, te lo pedimos en los méritos santos de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Recuerda que estamos estudiando el libro de Job, así que puedes tú buscar el libro de Job, capítulo 2. El capítulo 1 lo estudiamos el sábado pasado. Si te lo perdiste, puedes entrar al MixLR a buscar las grabaciones ahí de diálogo bíblico y ahí lo vas a encontrar. Estudiaremos el capítulo 2 en esta mañana y voy a hacer un poco de contexto, ¿verdad? En el capítulo 1 mencionamos cuando Job es un hombre bendecido por Dios, pero a Satanás, como sabemos, no le gusta ver a los hijos gozando de bendición. Entonces Satanás viene y lo empieza a tocar, le empieza a quitar los bienes que Job tenía para ver si lo hacía caer. Todo eso encontramos en el capítulo 1. Pero Job permanece fiel ante Dios. En el capítulo 2 voy a leer textualmente para ustedes y dice de la siguiente manera: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Esta es la segunda, ¿cómo le llamábamos? Asamblea, podríamos decir, ¿verdad? Ahora viene Satanás, después de haber tocado a Job, después de haberle quitado ya sus posesiones, viene otra vez, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía tiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondió Satanás: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia.
Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces Satanás salió de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Vamos a esta parte, Juan. ¿Cuál era cómo le podría decir yo? ¿Cuál era tanto la intención de Satanás de hacer caer a Job? Porque, o qué ganaba él con eso, porque vimos en la primera parte, le quitó las posesiones. Y Satanás ve que no lo hace caer porque Job exaltó el nombre de Dios. Ahora viene Satanás y dice, yo no me voy a quedar burlado. No se dio por vencido. ¿Cuál es su verdadera intención con él hacer caer a Job? Sí, interesante pregunta porque en el capítulo 2 nosotros vemos un mensaje muy especial. Y quiero resaltar un detalle por la pregunta que me está haciendo nuestro hermano Henry para resolverla. ¿Cuál era la intención de Satanás? Bueno, miren, a veces nosotros tenemos un preconcepto o un concepto equivocado en cuanto a la adoración y al servicio a Dios. A veces nosotros adoramos a Dios por lo que recibimos. Y ese era el tema que Satanás presenta ante Dios. Job te sirve a ti porque tú le has bendecido y le has guardado en todo lo que tiene y al trabajo de su mano le has dado bendición. Entonces, Job no servía a Dios por lo que Dios le daba. Job adoraba a Dios por lo que Él es. Y yo creo que ese es el concepto correcto. Nosotros tenemos que adorar a Dios por lo que Él es, no por lo que Él nos da. Ahora, en segundo lugar, nosotros vemos aquí que Dios estaba seguro de que la adoración que recibía por parte de Job era una adoración íntegra, no era con intereses personales. Entonces, vemos aquí que Satanás les dice, bueno, ya le quitamos todo, pero dice Dios, aún retiene que su integridad. Hay un detalle muy interesante porque Dios es el que da las características de Job. Y yo no sé, cuando yo leo esto, a mí me pone en qué pensar. ¿Qué pensará Dios de mí? Sí, porque a veces la gente puede pensar muchas cosas buenas, que es un buen hombre, pero ¿qué es lo que en realidad ve Dios en nosotros? Y aquí vemos que Dios es lo que miraba en el corazón de Job, un varón recto, perfecto, pero entonces le dice a Satanás, bueno, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Es decir, en otras palabras, cada hombre tiene un precio. Y Satanás está diciendo, yo todavía no sé cuál es, pero sí me imagino cuál podría ser su precio. Y entonces es por eso que le dice a Dios, déjame y yo voy a hacer que él blasfeme tu nombre. ¿Y qué hace Dios? Mire, dice, Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y hay otro tema aquí incluido. A veces nosotros pensamos que todos los males provienen de Satanás. Pero si nosotros leemos detenidamente el libro de Job, vemos que no. Hay algunas personas que no han hecho nada, ni siquiera eran fumadores y están padeciendo de cáncer en los pulmones. Y ahora, ¿cuál es la causa? Y aquí en el libro de Job vamos a ver la respuesta. Pero lo interesante es que Dios está al control de lo bueno y de lo malo. Ahora, me gustó lo que usted menciona y me puso a mí también que pensar, qué piensa Dios de mí. Porque cuando le damos una adoración, muchas veces, o sea, yo pienso que Dios ve la intención que tú tienes. Claro. Y tú vas a pasar a cantar, a predicar. Él sabe que tú tuviste la intención, aunque quizás no te salió como tú esperabas. Pero Él en realidad acepta esa ofrenda con los preparativos que tú hiciste. Así es. Ese es mi pensamiento, no sé ustedes, ¿verdad? Ahora, quiere decir que a Dios no lo podemos engañar.
Y te has preguntado cuántas personas hay aquí que estamos adorando, pero Dios sabe quiénes estamos adorando en espíritu y en verdad, o quiénes estamos adorando solo por adorar. Ahora vamos a lo que continúa de esta historia, hermana Lorraine. ¿Qué es lo que sigue después de este suceso que mencionamos aquí? Sí, antes de seguir adelante, yo quisiera elaborar sobre lo que el hermano Juan hablaba y sobre la enseñanza también que podemos ver, cómo el enemigo, el interés del enemigo no es el que no le sirve a Dios, sino el que le sirve a Dios, ¿verdad? Claro. Y cómo él tiene, que usted decía, hermano Henry, wow, ¿cuál es el interés del enemigo de destruir a Job? Y la realidad, la palabra lo dice, el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Y claramente eso nos queda claro aquí. Vemos que no le fue suficiente destruir todo lo que Job tenía y de verdad, una de las torturas más grandes que una persona puede sufrir es lo que le pasó a Job, ¿verdad? Sí. A veces uno mismo no tiene tanto amor por su propia vida como lo tiene por las personas a las que usted ama. Y que una persona le dieran tantos golpes al mismo tiempo. Hablábamos la semana pasada que podía hasta producirle la muerte de un infarto. Entonces, vemos aquí cómo el interés del enemigo está con el que le sirve a Dios y el que está firme delante del Señor. Ese es el punto, el foco, ¿verdad? Ese es el blanco del enemigo, porque al final, que también nos queda claro como de una manera implícita aquí, el que no está bajo la cobertura de Dios está a la merced del enemigo. Así es. Porque Job era íntegro y Satanás tuvo que venir a pedirle permiso a Dios para poder actuar en la vida de Job y hacer cosas que ya hemos visto y veremos más adelante. Pero el que no está, hermano, bajo la cobertura del Señor, ¿cómo nos hace nosotros pensar eso, verdad? En este mundo, el que no está con Dios está a la merced de lo que el enemigo quiera hacer de él. Y al mismo tiempo, sobre lo que usted decía, que hay personas que son buenas y le llega un cáncer, también, hermano, vemos como a veces el enemigo simplemente no le interesa tocar a estas personas porque ellos ya están ahí. Así es. Y esta persona puede ser que el malo esté enaltecido y viviendo una vida de privilegios porque a Satanás no le interesa, porque ya esa es una persona que está bajo su redil. Claro. Exacto. Entonces, realmente son enseñanzas que pudiéramos analizar en todo esto. O sea, que ahí podríamos entender, hermana Lorraine, porque muchas personas dicen, ¿por qué? Y quizás ustedes lo han visto, esta persona no va a la iglesia, no le importa nada la vida espiritual, pero obtiene ricas bendiciones. Y eso es lo que la gente se pregunta, ¿por qué él tiene tanto? Y yo que estoy yendo a la iglesia, doy mis diezmos, doy mi ofrenda, participo y todo. Y al parecer cuando intento levantarme, viene algo y me bota. O sea, esa podría ser una explicación, ¿verdad? Para las personas que tienen esta incógnita en la cabeza. Ahora vemos, Satanás salió de la presencia de Jehová, hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Puedo pensar que esta sarna que se menciona aquí, no sé si ustedes tienen un dato en cuanto a esto, era parecido o era la misma, ¿cómo se lepra? ¿Qué era la lepra? Para que la gente entienda, porque mencionamos una sarna, posiblemente decimos, bueno, una enfermedad. ¿Qué era la lepra en sí? Bueno, por lo menos Job menciona que no podía ni utilizar ropa, ¿verdad? No. Yo recuerdo que hace unos años mi hermana tuvo una intoxicación por un pescado y tuvo hasta que retirar un cuatrimestre de la universidad, que ni se parece de cerca a la lepra, pero no se podía poner ropa porque estaba llena como de llagas. No llagas, pero eran como estas... como bultitos, como muchas bolitas que le impedía a ella el movimiento y estaba súper incómoda. Imagínese usted, y la lepra, como uno vulgarmente la ha visto, son llagas grandes que se le abren en la piel. Entonces, imagínese usted que cualquier pedazo de tela que usted se pone se le va a quedar pegado, porque todos hemos tenido una herida y que por descuido la herida comienza de pronto a supurar un poquito de líquido y si se pegó la tela, para usted quitar eso arrancarse un dolor terrible por un pedacito chiquito que sea. Imagínese usted, hermano Henry, tener el cuerpo completo lleno de llagas como esta, ¿verdad? Sí.
¿cómo usted pudiera definir eso? No solamente eso, el olor que sale lo hace a usted una persona, primero que era altamente contagioso, pero después también la incomodidad de tener una persona. El enfermo es incómodo estar alrededor de él, por eso cuidar a un enfermo es un oficio de amor. Es una persona que expulsa un hedor. Entonces, no solamente está la enfermedad, el sufrimiento, la comezón, el ardor, pero también está el que usted sabe que es de desagrado para todo el que le rodea, hermano. Como que son muchas cosas, ¿verdad? Es fuerte. Sí. Fíjese, en cuanto a eso, cuando estudiamos lo de la lepra, quiero agregar un pequeño dato ahí. Cuando una persona salía leprosa, ya sabemos que tenía que gritar, que estaba leproso y todo eso, y era apartado de la familia, y era apartado de todo, y por allá tenían un lugarcito donde habían solo leprosos. Pero yo pienso que pues decían, bueno, estoy contagiado, estamos todos aquí, todos se terapiaban posiblemente, ¿verdad? Hablaban de... Ahora Job, él fue apartado, pero estaba solo, no estaba con nadie más. Ahora, imagínate que hace no sé cuánto tiempo habría pasado desde que perdió todo a lo que está sucediendo en la enfermedad. Pero a pesar de eso, cuando estás en un momento de enfermedad, un momento de situación difícil, tú necesitas que alguien que llegue a ti, que te dé palabras de ánimo. Eso es lo que necesitamos. Porque posiblemente la persona no sabe nada de medicina, llega a visitarte, pero a veces tú no quieres eso, tú quieres que te animen, que te hagan sonreír, yo no lo sé. Ahora, dice que Job tomaba un tiesto, un pedazo como de teja, no sé cómo le llaman ustedes en su país, para rascarse. Ya hablamos un poco de la enfermedad. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ahora, me sale esta pequeña pregunta. ¿Por qué cuando el diablo le quitó todo a Job, por qué no le quitó a la mujer? O sea, me sale esta pregunta porque le quitó los hijos, le quitó el ganado, le quitó todo, pero la mujer todavía está ahí. Yo pienso, y el hermano Juanito tiene mucho que decir sobre eso, pero yo pienso que la mujer también era parte del proceso de Job. Claro. Era parte del proceso de purificación, porque imagínense, la única persona a la que se refiere la palabra que es una sola carne con usted es su pareja. Y que su propia mujer, en vez de ser una fuente de aliento para usted, le esté, al contrario, incitando a usted desertar de su fe. Cónchale, Adán no pudo con eso, ¿verdad? Adán tuvo una situación con Eva en la que él, en vez de hacer lo que sabía que tenía que hacer, decidió ir en contra del Señor. Sin embargo, aquí vemos a un Job que verdaderamente confirma lo que Dios dijo. Un Señor que era completamente íntegro y que no se dejaba amedrentar, y después más adelante después Job habla de cómo él se siente de que su mujer lo desprecia, o sea que entre todo el que su mujer haya quedado vivo también era parte del proceso y del sufrimiento de Job. Ahora, vemos que ahí no se menciona que la mujer fue tocada con enfermedad. No. Ella se había quedado, como dice Lorraine, quizás para apoyarlo, para cuidarlo, yo no lo sé, ¿verdad? Pero ahora vemos que ella no hace eso. Simplemente le da unas palabras negativas, pero la pregunta sigue, ¿por qué ella? O sea, interesante pregunta. Me gustaría aportar algo sobre la situación de no solo de Job, sino de la señora Job, porque no se menciona su nombre en la Biblia. Bueno, pero antes quisiera dar un detalle, porque aquí dice que Job tomaba un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Ahora, a veces cuando nosotros solemos leer esta historia o esta experiencia en la vida de Job, pensamos que Job estaba en su casa, ¿verdad? Pero Job no estaba en su casa. Job estaba en el basurero de la ciudad, donde se quemaban toda la basura por higiene. Era ahí donde él estaba. Job estaba realmente fuera de su casa. Ahora,
Algo interesante también vemos que aquí en cuanto a la mujer, porque aquí hay un tema que es muy recurrente en el libro de Job, y es el sufrimiento indirecto. Mire, el sufrimiento indirecto es un mal que hasta en la actualidad no se ha podido encontrar solución. Ni los mejores psicólogos, consejeros han podido, digamos, darnos una buena respuesta a esta situación. Muchas personas sufren indirectamente, y este es el caso de la señora Job. La señora Job estaba sufriendo porque había perdido sus hijos, habían perdido su patrimonio que habían construido juntos, y ahora estaba perdiendo a su esposo. Su esposo está allá en el basurero arrascándose con una teja y sufriendo. Ahora, yo quiero que ustedes se pongan en los zapatos de la mujer. ¿Cómo se sentiría la señora Job viendo a su esposo en este sufrimiento y no poder ayudarlo? La señora Job estaba pasando por una crisis bastante espiritual, pero hay algo interesante. La señora Job tenía que aprender del sufrimiento de su esposo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver al final que Dios restituye nuevamente a la familia. Y no nos dice la Biblia que se casó con otra mujer. Fue con su misma esposa. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan no solo para Job, sino también para su esposa. Y aquí nosotros vemos un detalle interesante. El sufrimiento indirecto en realidad es un grave problema que puede, digamos, hacernos perder nuestra esperanza y nuestra fe. Y en este caso vemos que la señora Job había perdido la fe en Dios. Fíjese, qué interesante el papel de la mujer en la vida del hombre, porque definitivamente la mujer ya sabemos que es una ayuda idónea, pero cuando tú veas que tu esposo está triste, cuando veas que tu esposo está, no sé si es correcta la palabra que voy a decir, está a punto de tirar la toalla, o sea, ahí es donde entra tu función como esposa, ir y animarlo, apoyarlo, ¿verdad? Porque para eso es una ayuda. Ya cuando uno como hombre siente que está desbalanceado y está desequilibrado, ahí es donde entra la esposa a ¿cómo le digo? A fortalecer. Ahora, pero vemos que en el caso de esta mujer no fue así, y no fue solo ella. Y el dato que usted da, que Job no estaba en su casa, me llamó la atención, porque ciertamente Job no estaba en su casa. Si él hubiera estado en su casa, no tenía necesidad que llegaran mensajeros a decirle, mira Job tu ganado, mira Job tus hijos. Entonces, cuando Job está en esta situación, llegan 3 amigos. Ahora yo quiero que pienses en los amigos que tú tienes, tú que me estás escuchando. Piensa en esos amigos que tienes. Y aquí se mencionan los nombres: Elifaz, Tenamita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita. Luego que oyeron todo este mal que había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarse. Tenían buenas intenciones. Lo cual, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto. Los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hasta el cielo, y así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Ahora la pregunta es, ¿para qué venían entonces si no le iban a decir nada? Yo si hubiera sido Job les digo, bueno, ¿y a qué vienen? ¿Vienen a ver? ¿Vienen a qué? Si no me van a decir nada, pero estos hombres llegaron. ¿Qué importante es el papel de los amigos, hermana Lorraine, en nuestra vida? Mire, hermano, realmente yo entiendo que no necesariamente ellos fueron con el objetivo de no hablar, pero dice la palabra que cuando ellos vieron a Job de lejos, se impresionaron y comenzaron a llorar. Y a lo largo del libro vamos a ver muchas cosas de los amigos de Job, pero aquí
yo puedo ver que hay amor de los amigos de Job hacia Job. Que después veamos que no es la mejor manera que tienen para demostrárselo, pero el hecho de que ellos se hayan durado 7 días y 7 noches sentados ahí en un sufrimiento, sin hablar, muestra que de verdad ellos tenían un sentimiento profundo para ellos. Y el hermano Juan me estaba comentando antes de comenzar algo muy importante sobre ese ministerio de ellos quedarse callados, que a mí me gustaría que todos pudiéramos escucharlo. Claro. Escuchemos, Juan. Sí, interesante porque me daba risa, dice, cuando dijo el hermano Henry, que aquí llegaron porque ellos no hablaban, ¿verdad? ¿Verdad? Estuvieron en silencio por 7 días. Imagínense. Y entonces, aquí hay un tema muy, muy especial que necesitamos nosotros conocer. Se llama el ministerio de la presencia. Aquí nosotros vamos a aprender cómo nosotros podemos consolar a una persona que está pasando por un sufrimiento extremo. Y este es el caso de Job. Job estaba sufriendo de una manera terrible. Los amigos, cuando lo vieron de lejos, dice que no lo reconocieron. Y la Biblia dice que ellos lloraron a gritos. Y entonces, ¿qué hicieron? Ellos se sentaron al lado de Job y rajaron sus vestidos también, esparcieron ceniza sobre su cabeza y ellos se quedaron en silencio por 7 días. Ahora, aquí hay algo interesante. El ministerio de la presencia es más poderoso que el ministerio de las palabras. Correcto. Y les voy a decir por qué. En una experiencia, un autor que escribe un libro muy interesante, él habla sobre el ministerio de la presencia. Dice que él era un miembro de cierta iglesia y estaba pasando una situación terrible como la de Job. Había perdido parte de su familia. Ahora, llegó su pastor de la iglesia y llegó con un arsenal de versículos de la Biblia. Le habló de las promesas de Dios, le habló del tema del sufrimiento, le habló de muchas cosas, pero él escribe y dice, yo quería que el pastor de mi iglesia se fuera. ¿Por qué? Porque todas esas cosas que me decía, yo ya las sabía, y en ese momento no traían consuelo para mí. Entonces dice que llegó un amigo, y ese amigo hablaba muy poco. Hablaba cuando se requería hablar, luego hizo una breve oración y se despidió de su amigo y se fue. Entonces él escribe y dice, yo quería que mi amigo se hubiera quedado más tiempo porque yo recibí grande consolación tan solo con su presencia. Estos amigos de Job por 7 días no hablaron palabra. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el ministerio de la presencia vale más que palabras. Yo le decía a la hermana Lauren al principio, nosotros a veces somos muy ligeros, muy livianos cuando vamos a consolar a una persona. Queremos expresar promesas, queremos hablar, queremos decir, pero en ese momento la persona no está, digamos, en el momento para escuchar muchas cosas. Con solo estar allí presente y sentir empatía por esa persona va a ser más bendecida que con mis palabras. ¿Por qué? Porque en el ministerio de la presencia no necesitas tú ser persuasivo, no necesitas tener, digamos, un ministerio, lo que necesitas tener es amor. Interesante. Fíjese, yo les voy a contar una experiencia que tengo. Hace como 10 años más o menos falleció el papá de mi amigo. Entonces, en mi pueblo, normalmente cuando alguien muere, todo el pueblo va al entierro. Es algo bien impresionante, todo el pueblo. Ahora, cuando tú tienes tu amigo, pues tú te sientes sentido y todo eso. Entonces, al momento de que al papá lo estaban metiendo ya en el, ¿cómo se le llama? En la bóveda, no sé si entienden esta palabra. Yo veía que él es de piel blanquito, ¿verdad? Y yo veía que él estaba poniendo rojo, y yo sentía que como que iba a explotar, pues quería soltar el llanto. Y yo veía que la gente
llegaba, lo empezaban a hablar y todo, y él sí, así como, bueno, déjenme en paz. Y yo estaba observando un poco a lo lejos. Y la gente llegaba y le hablaba y le hablaba y le hablaba. Y dije yo, pues, ¿qué le digo? Y yo no sé si te ha pasado esto, pero cuando alguien estaba pasando un luto, lo primero que uno dice es, pero si voy, ¿qué le digo? Y dije yo, pues yo no tengo que decirle. Entonces lo que hice fui, me puse a la par de él y lo abracé sin decirle ninguna palabra. Y se soltó en llanto. Se soltó como una hora, estuvo llorando. Y al finalizar, ya cuando él se tranquilizó, me dijo, gracias por estar aquí conmigo. Solo necesitaba un abrazo. Y yo dije, que yo no lo entendí. No lo entendí. Pero cuando yo tuve una situación similar, la gente a mí me llamaba y me daban sus palabras de ánimo. Y como dice Juan, pues yo eso ya lo sé, ¿cierto? Yo ya lo sé. Y había personas que me llamaban y bla, bla, bla. Entonces, automáticamente yo empecé a experimentar que cuando tú vas a una persona y le vas a dar palabras de ánimo, no necesitas hablar tanto. Claro. Incluso si no es necesario, no hables. Y yo lo experimenté, lo que está diciendo Juan, porque con personas que me decían, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Échale ganas. Entre menos hablaban, yo decía... Se siente bien. Ahora, hermanos, tengamos cuidado cuando vamos a apoyar a un amigo. Tengamos mucho cuidado porque cuando más hablamos, dice un dicho, ahí es cuando más errores cometemos. Ahora, no sé si Lorraine quiere agregar algo aquí en esta parte de la importancia de los amigos. No, precisamente me siento muy identificada con lo que tú comentabas sobre cuando una persona está de luto. Y yo sí lo he vivido y me recuerdo cuando el hermano de mi abuela murió, yo estaba bien pequeña, pero sí me recuerdo que cada vez que alguien venía donde ella y comenzaba a hablar, mi abuela como se echaba como para atrás, ¿verdad? A veces uno realmente quiere decir muchas cosas, pero estoy completamente de acuerdo con ustedes, en la tanta palabrería no siempre hay consuelo. Es simplemente, y cuando el hermano Juan me comentaba sobre el Ministerio de la Presencia, yo decía, wow, qué interesante, a mí siempre me ha gustado y hay unos lenguajes del amor, pero para mí una de las formas de yo demostrar amor siempre ha sido con el tiempo de calidad. Correcto. El tiempo de calidad es importante, a veces es simplemente estar ahí con una persona, con un ser querido, alguien que está pasando por cualquier situación, ¿verdad? No solamente muerte, puede ser amigos que están pasando por un divorcio, por una situación compleja. Uno dejarse ver, estar ahí presente físicamente, y ahora en el tiempo de tanta tecnología donde la gente está como apartada, ¿verdad? Estar presente para la familia, para las amistades, eso tiene un valor incalculable, y realmente nos vamos a dar cuenta que después de que todo el tiempo que quizás Job tenía sufriendo, esto incluso le permitió a Job sentir que tenía como el derecho, ¿verdad? Como el espacio para él comenzar a expresar sus sentimientos. Parece que se sintió en ese momento, estos amigos le hicieron sentir que tenía, que él podía ser comprendido, aunque más adelante vamos a ver que no necesariamente es así, pero sin hablar, ellos hicieron más que después lo que hacen cuando comienzan a hablar. Qué interesante. Ahora, vemos, después de que ellos estuvieron ahí viendo el dolor y estuvieron acompañándolo ahí con su presencia, por fin Job empieza a hablar. Quiere decir que Job quizás no estaba hablando durante todo ese tiempo que ellos estuvieron con él, ¿verdad? Porque dice el versículo 1 del capítulo 3, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Yo me puedo imaginar cuál fue la reacción de los amigos. Lo estaban observando y al momento que él abre su boca es para maldecir. Ahora, ¿cuántas veces nosotros abrimos la boca para maldecir? Y no precisamente cuando hemos perdido todo como Job.
A veces simplemente te corrieron del empleo. A veces simplemente, no sé, ¿cómo le podríamos llamar? Una enfermedad pequeña que tú sabes que va a pasar en 2 o 3 días. Flu, no lo sé, un dolor de cabeza. Y a veces nosotros por nada empezamos a maldecir el nombre de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿será que fue correcta la reacción de Job al expresar estas palabras? Interesante lo que vamos a considerar o lo que estamos considerando ya. Pero antes me gustaría hablar un poquito acerca de los amigos de Job, porque estos amigos de Job eran especiales y allí la Biblia nos menciona algunos detalles, porque dice que el primero se llamaba Elifaz Temanita, y fuera del aire estábamos comentando con nuestra hermana que Temán se le conocía como el lugar de los hombres sabios. Ujú. Y lo menciona Jeremías, lo menciona Abdías. No hay sabiduría en Temán. ¿Dónde están los sabios? Entonces, ¿por qué? Porque Temán era conocido por esa característica, hombre sabio. Y aquí tenemos un hombre sabio que está delante de Job, que es Elifaz Temanita. El otro amigo era Bildad Suita, que era de los descendientes también de Abraham. Ujú. Entonces, y él va a expresar también sus palabras. Y tenemos a Sofarna Namatita, que era descendiente de Saúl. Entonces, eso quiere decir que estas personas tenían cierto conocimiento de Dios. Porque imaginemos los descendientes de Abraham, aunque no lo registran en la Biblia como los hijos de la promesa, ellos conocieron a Dios de Abraham, de su padre. Ujú. Y Esaú, sus descendientes por parte de Isaac, también conocieron a Dios. Eso quiere decir que estas personas tienen conocimiento de Dios. Sin embargo, aquí ellos van a expresar no solo su conocimiento, sino su filosofía acerca de cómo ellos entienden o cómo se entendía en aquel tiempo el concepto que se tenía de Dios. Ahora, hay un concepto muy recurrente aquí, que es el concepto de que Dios bendice al justo y el malo, Dios lo maldice. Entonces, ahora vamos a responder la pregunta de nuestro hermano Henry. ¿Por qué Job reacciona de esta manera y maldice, el día en que él nació? Maldice su día. Bueno, ya nosotros hasta aquí hemos visto que Job ha pasado por un terrible sufrimiento. Está llegando Job a la depresión. Ujú. Y el capítulo 3 es un capítulo muy deprimente, porque Job va a expresar, naturalmente va a expresar, digamos, su depresión en palabras. Ujú. Él va a expresar realmente todo lo que él cree que debería haber ocurrido para evitar el sufrimiento que está padeciendo. Ahora, cuando nosotros leemos el capítulo 3 de Job, muchas personas lo pasan desapercibido, porque solo leemos digamos que Job fue un varón perfecto, que bendijo a Dios a pesar de las pruebas y la remuneración que Dios le da en el capítulo 42. Ujú. Pero el capítulo 3 expresa realmente el sentir humano. Es esa la reacción que suele suceder al ser humano cuando tenemos que pasar por el sufrimiento. A veces es inevitable. ¿Se puede superar? Claro que sí. Es por eso que la palabra de Dios es limpia y es perfecta y no habla solo de las cosas buenas, sino también de las cosas malas. En este contexto nosotros podemos ver que la depresión por causa del sufrimiento es terrible. Y nosotros tenemos que ser muy cautelosos, muy cuidadosos cuando vemos a un ser querido sufrir, y tenemos que apoyarlos con el ministerio de la presencia. Tenemos que orar en silencio por él, y si nosotros llegamos a pasar por esa situación o una situación similar, nosotros tenemos aquí la experiencia de Job.
a pesar del sufrimiento, Dios está al control. Ahora vean, parece que, si no voy a leer todo porque son muchas, pero si usted quiere leer el capítulo 3, Job expresa ahí todo lo que él estaba sintiendo, ¿verdad? Sí. Ahora, cualquier persona puede decir, bueno, pues que Job tan, ¿cómo le podríamos decir? Tan irrespetuoso, no lo sé cómo lo podrían llamar. Pero comprendo que los amigos que estaban viendo la situación podrían haber entendido lo que él estaba expresando. Tengo un pequeño párrafo aquí. A todos nos tocan a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento. Día en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales. Días en que las dificultades acosan el alma, en que la muerte parece preferible a la vida. No sé si has llegado a ese punto en tu vida donde sientes que ya nada tiene sentido. Y la pregunta que toda la gente se hace es, ¿dónde está Dios? ¿Será que Dios estaba ahí, Lorraine? Dios nunca deja de estar. Y realmente vemos, y parte de lo que podemos ver en el libro de Job es la soberanía de Dios, ¿verdad? Porque Dios hace como quiere, con quien quiere y cuando quiere, y nadie puede pedirle que se justifique, porque Dios es Dios, todo lo que existe por y para Él. Ahora, el capítulo 3, que usted decía, hermano Henry, si era correcto lo que Job estaba haciendo, me encantó como el hermano Juan dice que a veces es inevitable uno deprimirse como seres humanos y de pronto uno lo ve sentado en esta silla tranquilo y cómodo, pero uno no se puede poner en el lugar de Job en el que él estaba sufriendo y que lo había sufrido absolutamente todo. A Job solamente le quedaba la vida a medias, ¿verdad? Correcto. Y muchas personas en este tiempo, más que nunca, toman en sus manos la potestad de acabar con ese sufrimiento, pero Job no hizo eso, ¿verdad? Job no hizo lo que Satanás quería. Satanás buscaba que maldijera a Dios y Job simplemente se deseó la muerte. Y obviamente vemos un poquito como de drama en la manera en que se expresaban aquellos sabios, que eran personas que tenían una capacidad extraordinaria de hablar en verso y todo eso. Pero es el sufrimiento. O sea, si yo me pongo a pensar en los momentos, por ejemplo, mi abuela, ya viejecita, mi abuela siempre quería morirse porque ella estaba tan llena de dolores que ya el viejo lo que quiere es que le llegue su día de muerte. Y el que ha sufrido una situación difícil, que le ha pasado algo muy grave, que siente que no tiene la capacidad, busca descanso. Y Job también habla de eso. Dice en el versículo 13, pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Y Job también habla muchas veces habla de los esclavos, de las personas que han venido a este mundo y que han tenido solamente sufrimiento. La verdad es que nosotros ante Dios no podemos hacer nada, a Dios no se le puede pedir ninguna justificación, pero como estamos en la carne, nosotros somos susceptibles, ¿verdad? Somos objeto de sufrir y padecer. Y lo mejor que podemos hacer en un momento como eso, que no es fácil, pero podemos encontrar consuelo en el Señor. Y de verdad, el Señor siempre está presente en nuestras vidas. Dios todo lo ve. Y después nos vamos a dar cuenta que hay momentos de dificultad, pero en todos estos momentos el Señor busca purificarnos, el Señor busca darnos una lección que pueda mejorarnos y que nos pueda ayudar a nosotros a alcanzar el estado para que podamos entrar con Él. Pero el objeto de Dios no es que nosotros suframos. Y vamos a ver cómo después Job, después que aprende lo que Dios busca que aprenda, entonces es bendecido o sea, superior al estado anterior que él tenía. Ahora, vea, voy a saltar el capítulo 3. Ahí se da más que todo lo que Job expresa, las quejas y sufrimiento y todo eso. Ahora, me gustó algo que dijo Juan, de los 3 amigos que llegaron a apoyar a Job, ¿verdad? Y el primer amigo que se menciona, que Juan nos ha dicho, que es Elifaz, dice que era uno de los sabios, ¿verdad, Juan? Sí. Eso es correcto. Sí. Ahora vean, cuando Job está expresando todo lo que él siente, Elifaz habla y dice, respondió Elifaz, tenamita, y dijo, si probáramos a hablarte, ¿te será molesto? O
sea, no te queremos interrumpir porque te vas a molestar, pero ¿quién podrá detener tus palabras? Ahora vea, el versículo 3 es, he aquí, tú enseñabas a muchos, fortalecía las manos débiles, al que tropezaba enderezaba sus palabras y esforzaba las rodillas que decían, que decaían, perdón. Ahora, aquí yo noto que sí era un hombre sabio, porque prácticamente le está diciendo a Job, Job, ¿qué te pasa si cuando tú veías a alguien que estaba pasando una situación de tristeza, de enfermedad, tú llegabas y lo alentabas? Ahora, le estaba haciendo saber quién era él antes de esa situación. Ahora, ponte en el lugar de Job. Ponte en el lugar de Job y te está pasando algo no similar, algo muy parecido. Y ahora cuando uno de tus amigos, uno de la iglesia llegue a ti y te diga, Juan, ¿recuerdas que antes tú, ahora, hacías esto, hacías lo otro, hacías lo otro? Entonces, hermanos, por eso es importante que nuestra vida sea una vida de servicio. Amén. Sino de qué manera, o sea, lo que tú haces en un futuro te va a autoservir a ti mismo. Elifaz le empieza a mencionar a Job qué es lo que él hacía. Ahora, no sé si ustedes quieren comentar en cuanto a las palabras que da Elifaz. ¿Será que eran las correctas o será que Elifaz no tenía que haber hablado? Hasta ahí estaba bien, hermano, ¿verdad? Y cuando usted decía el versículo 2, dice, si probáremos hablar, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Usted puede detener sus palabras porque no siempre hay que hablar. Claro. Esa parte a mí me causa como hasta molestia, porque aquí vamos a ver el despliegue de la sabiduría que estos hombres están como, tienen una necesidad de expulsar toda su verborrea. Como decía el hermano Juan, no es necesario hablar siempre. Y claro, aquí aparentemente en los primeros 2 versículos todo comienza muy bien, correcto, ¿verdad? Donde él habla de cuando Job era una persona que siempre consoló al que estaba triste. Pero realmente si pudiéramos leer un poquito más, y yo voy a leer los versículos 5 y 6, dice, mas ahora que el mal ha venido sobre ti te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? O sea, una persona que anteriormente le era de consuelo a alguien, ahora lo que él está haciendo es que en vez de tú serle de consuelo a él, tú estás utilizando sus palabras en contra de él. Tú estás diciendo que esa persona porque consoló no tiene derecho nunca a estar desconsolado. No es así. La verdad es que cuando alguien te consuela en un momento, tú puedes levantarlo a él en el momento que él necesite. Y aquí vemos de entrada que ni ha comenzado a hablar del todo. Cuando vemos en el versículo 6 que él dice, no es tu temor a Dios tu confianza, no es tu esperanza la integridad de tus caminos. O sea que ya él de entrada está dejando caer la cascarita de que no tiene esperanza porque no hay integridad en sus caminos probablemente. Porque si tuviera integridad, entonces la esperanza estuviera activa. Hermano Juan, no sé si usted quiere elaborar sobre eso. Interesante porque el libro de Job, en el libro de Job encontramos nosotros un tema bastante, digamos, profundo, y es el tema del sufrimiento humano. También encontramos allí desplegada la filosofía o el concepto que se tenía en la época en que se escribe el libro de Job, porque aquí vemos al sabio Elifaz hablándole a Job, pero el concepto que él está manejando es que en realidad Job está sufriendo porque le ha fallado a Dios. Ese es el concepto que se maneja en el libro. Y vamos a ver una serie de discursos que nos hablarán acerca del concepto equivocado que nosotros los seres humanos podemos tener, a pesar de nuestro conocimiento que tenemos de Dios. Entonces es por eso que nosotros debemos siempre ser un poco reflexivos, usar esa palabra reflexivo. ¿Por qué? Porque a veces no todo lo que nosotros decimos o pensamos son verdad. A veces vienen de conceptos que tal vez conocimos en el pasado o cuando no éramos cristianos, pero nosotros debemos entender
que la verdadera realidad se encuentra en la sabiduría de Dios. Interesante. El tiempo se nos está acabando y para ir cerrando me gustaría que nos quedemos con una conclusión del diálogo de esta mañana. Lorraine. Sí, me gustó mucho la reflexión del hermano Juan, que a veces nosotros no tenemos que hablar cuando una persona está en sufrimiento. A veces solamente debemos estar ahí presentes. Y hermano, una oración por el que tiene una necesidad puede ser la mejor respuesta, puede ser el mejor regalo que usted le dé. Hay personas que sufren en nuestro lado, de verdad. No te olvides del que sufre. Uh-huh. Hay momentos de dificultad. El Señor siempre está de nuestra parte, pero a veces el Señor trabaja con nosotros. O sea, nosotros podemos ser el emisario de Dios ante un momento de necesidad de una persona. Entonces, correcto, no nos hagamos de la vista gorda. Y si es necesario callar, callemos, porque no siempre es necesario hablar. A veces, hablando, nosotros podemos lacerar y profundizar más. Que el amor de Dios se refleje en nosotros a través de nuestra misericordia por los hermanos. Amén. Juan. Sí, interesante. Me gustaría resaltar algo sobre el sufrimiento indirecto. Hay muchas personas que sufren indirectamente, como la señora Job. Pero hay dos reacciones que nosotros los seres humanos podemos o solemos tener. La primera se llama resignación y la segunda se llama aceptación. Uh-huh. La resignación es que nosotros pensamos que la tragedia y el sufrimiento es el final de nuestra vida, mientras la aprobación nos da esperanza de que el Dios del sufrimiento tiene un propósito especial para cada uno de nosotros a pesar de. Amén. Así que hermanos, ya escuchamos. Si te gustó esta reflexión de esta mañana, comparte con tus amigos. Si sabes de alguien que está pasando momentos difíciles, o incluso tú puedes ir y ya sabes qué actitud tomar en cuanto al estudio que vimos en esta mañana, ¿verdad? Así que el libro de Job está muy interesante. Y bueno, Diálogo Bíblico ha llegado hasta aquí. Recuerda que después de este corte musical vamos a regresar con la última lección de Escuela Sabática, así que no te vayas, quédate con nosotros. Te dejo con esta linda melodía y regresamos después de esto. Momentos de aflicción, cuando el enemigo ataca cual león rugiente, mas no temas, oh no, Jesús contigo está. Y cuando Él toma el timón, no hay tormentas que lo detengan. Toma mi vida, toma el control de mi ser y hazme sentir que solo nunca yo estoy.
Jesús contigo está. Y cuando Él toma el timón no hay tormentas que lo detenga. Toma mi vida, toma el control de mi ser y hazme sentir que solo nunca yo estoy. Quiero sentir tu presencia cerca, muy cerca de mí, roca eterna, mi esperanza eres tú. Toma mi vida, toma el control de mi ser y hazme sentir que solo nunca yo estoy. Quiero sentir tu presencia cerca, muy cerca de mí, roca eterna, mi esperanza eres tú. Roca eterna, mi esperanza eres tú. Roca eterna, mi esperanza eres tú. Muy bien, estamos de regreso aquí con ustedes para el estudio de la lección de escuela sabática. Estamos terminando prácticamente el trimestre, ¿verdad? Así que estamos estudiando la última lección. Estuvimos estudiando durante todo este trimestre el libro de Juan. Y bueno, esta semana estudiaremos algunos sucesos que encontramos en el libro de Juan, basado en el capítulo 21. Y la primera parte se titula Encuentro en Galilea. Juan. Interesante porque el Evangelio de Juan, su libro termina con un tema muy especial: conocer a Jesús. Uh-huh. Y termina también Jesús dándose a conocer. Y aquí quiero mencionar la pesca milagrosa, porque dice que Pedro, dijo a sus compañeros que quería ir otra vez a pescar. Ya habían pescado, ya habían ido a pescar. Sí, entonces quería volver otra vez a su antiguo oficio, Uh-huh. ser pescador. Parecía que Pedro como que estaba olvidando la esperanza de el Evangelio, ¿verdad? Uh-huh. Pero ellos deciden ir a pescar, pero de repente un extraño se le acerca y le dice que si tenían pescado. Entonces le dijo: no hemos pescado nada. Entonces le dice: echa la red a la derecha. Y entonces parecía un poco extraño que alguien que no conocía de pesca le diera instrucciones a estos pescadores de experiencia. Pero ellos obedecieron. Y cuando ellos echaron la red a la derecha de la barca, dice que cogieron multitud de peces. Pero hay un detalle aquí, porque Juan es el único evangelio que lo menciona. Fueron 153. Ahora, el detalle que a mí me impresiona
es que los números en el hebreo son importantes. Ujú. El número 153 significa en el lenguaje hebreo Ani Elohim, que significa yo soy. Cuando Juan presenta que en la pesca milagrosa fueron 153 peces, está diciendo que la persona que estaba allí no era otro, sino era el yo soy. No solo era el Hijo de Dios, era el Dios mismo que se estaba presentando en persona. Es por eso que Juan lo reconoció y dijo, es el Señor. Entonces, y aquí algo interesante porque Dios o Jesús usa ese milagro no solo para presentarse como el yo soy, sino como el Dios mismo. Ujú. Ahora, y también para restaurar la vida de Pedro, porque allí luego le pregunta a Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? 3 veces, y vemos que Pedro recapacita, y aquí el final es que Pedro realmente reconoce a Jesús como su Señor y Salvador. Qué interesante el dato que usted da ahí, porque muchas veces posiblemente pasamos por apercibido el número de que se menciona ahí, 153 peces. Ahora, no sé si Lorraine tenía algo que comentar, creo. No, ok. La siguiente parte es mantener los ojos en Jesús, basado siempre en esta historia. Lorraine. Sí, a mí me gustó mucho la lección del lunes de mantener los ojos en Jesús, porque muchas veces nosotros nos equivocamos, ¿verdad? Del foco al que vamos dirigidos. Sí, sí. En esta lección nosotros vemos que ya ya Jesús había restablecido a Pedro y le había dejado su liderazgo a él para que él fuera quien se encargara de dirigir la iglesia primitiva. Y venimos del capítulo 21, versículo 19, donde Dios le había profetizado o le había dicho a Pedro la forma en que iba a morir. Entonces también Jesús invita a Pedro a una caminata que era de ellos dos. Y por ahí viene Juan, que aparentemente nunca se despegaba de Jesús, porque esa era como su colita. Y vemos como Pedro muestra interés y le dice a Jesús, ¿qué de esto? O sea, ¿qué va a pasar con él? Entonces es cuando Jesús le da una lección, y quiero leer, dice en el versículo 21 del capítulo 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Entonces, realmente aquí muchas personas en ese tiempo interpretaron que podía ser que Juan no iba a haber muerte, que iba a esperar a la venida de Cristo, que no era la realidad. Pero realmente lo que Cristo quiso dejarle dicho es que te enfocaras en lo realmente importante. Lo que yo tengo para él no es tu problema. Y eso es real, hermano, todavía en este tiempo. Muchas veces estamos en la iglesia viendo el otro, viendo el ministerio del hermano. Ya Pedro había recibido su ministerio, y un ministerio bastante importante, porque él iba a ser prácticamente, iba a suceder, ¿verdad? A ser el sucesor de Cristo, como apacentando las ovejas. El enfoque tuyo siempre debe ser Cristo. Cuando nosotros nos enfocamos en un hombre, entonces tenemos mayor probabilidad de caer, hermano, porque la misma palabra dice, maldito el hombre que cree que cree en hombre. El hombre puede fallar, el hombre puede cometer errores, pero si mantenemos la mirada en Cristo, no importa lo que haga el hermano, no importa lo que haga cualquier persona, nosotros siempre vamos a mantener nuestra vista y nuestra vida firme en Cristo Jesús, y creo que ese era el objetivo de la lección del lunes. Interesante. La siguiente parte, luz y oscuridad. Interesante la secuencia de esta lección. Me gusta como el autor quiere llevarnos de paso a paso para que nosotros vayamos entendiendo la verdad. Y aquí tenemos luz y oscuridad. Cuando leemos los capítulos 1 del 4 al 10, vemos un contraste entre la luz y las tinieblas. Entonces nosotros nos podemos imaginar cómo es posible que un pueblo que había recibido la revelación de Dios mismo en el desierto, a través de Moisés, a través de la Escritura, y ahora Dios mismo en persona viene, ellos optan por rechazar a Jesús. Eso parece inaudito. ¿Cómo es posible que teniendo la luz ellos vivan en la oscuridad?
Entonces Jesús explica que el fundamento realmente de los líderes religiosos no estaba fundamentado completamente en Dios. Y él da una, digamos, una reprimenda ahí en el versículo 42 al 44, que hasta les dice que vosotros sois hijos del diablo, ¿verdad? Entonces, pero la verdadera, digamos, enseñanza en esta lección es que nosotros nos hagamos esta pregunta: ¿cómo respondes a la verdad de la palabra de Dios? ¿La aceptas con la actitud correcta o con desagrado? Y miren, aquí yo quiero hacer un énfasis en algo que suele suceder a nosotros, que muchas veces queremos conocer más de la palabra de Dios. Entonces, mire, si nosotros desviamos nuestro foco de atención o nuestra atención en enseñanzas, en doctrinas, y no las centramos en Jesús, nos vamos a perder en el conocimiento. ¿Por qué? Porque el versículo decía: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Eso quiere decir que cuando nosotros queremos descubrir en las Escrituras en doctrinas, filosofías o otras cosas en nuestro criterio, y no queremos descubrir a Jesús, vamos a errar. Entonces el enfoque, el centro de la palabra de Dios es Cristo. Ellas Amén. Son las que dan testimonio. Cuando vayamos a la Biblia, vayamos con ese enfoque, conocer más de Jesús. Me gusta esto que usted menciona, Juan, porque muchas veces vamos a la Biblia, pero vamos a buscar conceptos propios. O sea, que cuando estudiemos la Biblia, busquemos a Jesús en el estudio de la Biblia, ¿verdad? La siguiente parte, teología desde arriba o desde abajo. Sí, aquí se habla, se presenta la historia de este señor importante que era un funcionario que fue ante Dios, ¿verdad? Fue a donde Jesús a buscar la sanidad de su hijo, y Jesús deja claro que este hombre no hubiera creído si no hubiera visto el milagro que él hizo, ¿verdad? Y es donde se plantea esta forma de ver la fe, ¿verdad? Una forma de arriba y una de abajo, y pone la de abajo como cuando el hombre quiere ponerle como reglas a Dios, ¿verdad? Y él dice, bueno, yo creo en Dios en la medida de que se dé mi milagro, ¿verdad? Pero realmente se cuestiona la teología de abajo, y también al mismo tiempo se le da la importancia que debe tener a la teología de arriba, que es donde entramos los creyentes, ¿verdad? Que nosotros, sin ver, nosotros creemos. Y entonces recibimos nuestro milagro, porque no es que no lo vamos a recibir, pero no tenemos que ver para creer. Y de verdad Dios, Jesucristo siempre decía que bienaventurado y dichoso es el que no tiene que ver para creer. Y le dijo a Tomás, en un momento que Tomás le dijo, no creo si no ve, pero nos manda a nosotros entonces a obedecer la palabra, a hacer la palabra no solamente conocimiento que se quede en nuestras mentes, sino que la palabra controle nuestros pensamientos, nuestras acciones, y que sea el centro de nuestras vidas. Solamente esa es la única forma, hermano, que nosotros podemos sin ver creer, ¿verdad? Porque tenemos que nutrirnos, tenemos que comer el pan de vida, y eso es lo que nos va a ayudar a mantenernos a nosotros, que aunque las circunstancias que nos rodean no son las que nosotros queremos o esperamos, sabemos que estamos esperando en el Dios que creó los cielos y la tierra, y que tiene una esperanza para nosotros de vida eterna. Amén. Interesante. Bueno, la siguiente parte es permanecer en Jesús, Juan. Sí, interesante, porque casi concluyendo la lección, el enfoque que nos presenta aquí en esta enseñanza es que, digamos, nosotros como conocedores de la palabra, no podemos, digamos, ser fuertes en la fe a menos que permanezcamos en Jesús. Y Jesús dijo estas palabras: si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Pero Él da un secreto. ¿Y cuál es el secreto? Evangelio de Juan capítulo 15. Él dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en realidad
nuestra dependencia debe ser plena y completamente en Jesús. No hay otra alternativa. Si queremos ser autoindependientes, entonces nos vamos a perder, nos vamos a desviar. Ahora, ¿cómo le hacemos para permanecer en Jesús? Porque muchas personas me preguntan a mí, bueno, ¿y todavía vas a la iglesia? Así como que todavía se puede eso. Yo digo, sí voy a la iglesia, y muchas personas dicen, pero ¿cómo se le hace para permanecer al lado de Jesús? Porque para algunas personas es difícil permanecer en la iglesia al lado de Jesús, permanecer en sus leyes, en todo. ¿Cómo le hacemos definitivamente para que esto no llegue a ser como una tipo carga, se podría decir? Claro, no sé. ¿Cómo se dice la palabra? Algo teórico, ¿verdad? Uh-huh. Mire, lo interesante a través de mi experiencia en la vida cristiana, en cuanto a la permanencia en los caminos de Dios, es que nosotros en realidad debemos estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, como lo dice su palabra. Cuando nosotros estudiamos la Biblia y solo adquirimos conocimiento, eso es simple filosofía. Uh-huh. Necesitamos nosotros, como dice el Espíritu de Profecía, la piedad práctica. ¿Qué significa eso? Comenzar a practicar lo que nosotros creemos. Uh-huh. No hay otra manera. Porque si yo solo adquiero conocimiento, el apóstol Pablo dice, si conociera la profecía y todo, entonces y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, un evangelio práctico, es decir, una vida en la que nosotros, por experiencia propia, comencemos a vivir el cristianismo o el evangelio. Ahora, hermana Lorraine, le voy a hacer la misma pregunta desde su punto de vista, porque yo creo que los que estamos aquí en el estudio, creo que hemos estado en la iglesia todo el tiempo, no sé. ¿Cómo es permanecer en Jesús según su punto de vista? Para poder permanecer en Jesús es algo que no lo podemos hacer nosotros solos, hermano, Claro. y eso es importante que lo recalquemos, Uh-huh. porque sí puede llegar a ser gravoso si usted lo quiere hacer desde el punto de vista humano. Sí, sí. Porque la carne está Débil, como dijo. todo el tiempo quiere ir de continuo al mal. Y dice la palabra que los pensamientos del hombre son de continuo al mal. Así es. Pero cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo y conocemos quién es Dios y su amor inagotable lo podemos sentir en nuestras vidas, podemos sentir el consuelo, la sensación de la esperanza que tenemos en un Dios que nos amó tanto, que mandó a su Hijo para morir por nosotros y para darnos la oportunidad de tener una vida eterna. En el día a día, hermano, cuando nosotros nos dedicamos a buscar de Dios leyendo su palabra, no leyendo para conocer a Dios, ¿verdad? Uh-huh. Esa palabra se hace viva en nuestras vidas y el Espíritu Santo actúa en nosotros y eso es lo que nos permite permanecer en Dios, nos permite permanecer en una relación continua con Dios. Amén. Si no tenemos una relación con Jesús, con Dios, no podemos hacerlo, porque el mundo nos llama. Sin embargo, hay una contradicción. El mundo nos llama, pero en el mundo nunca va a haber la paz que Dios da. El mundo nunca nos va a dar la sensación de plenitud ni satisfacción, ¿no? En el mundo vamos a encontrar querernos llenar con cosas materiales, querer competir con los demás. Siempre va a haber el vacío de lo que hace falta. Pero lo que Dios da, aún en la más absoluta pobreza, es una llenura que hace que nosotros sintamos que nada nos hace falta. Y Correcto. eso, cuando usted lo conoce, hermano, no es gravoso permanecer en Dios, no. Es un deleite estar en la presencia del Señor. Interesante. Ahora, bueno, vamos a la conclusión final, Lorraine, para terminar el estudio. Sí, la clase de esta lección de Jesús fue maravillosa. Me llamó mucho la atención cuando Jesús compara la luz y las tinieblas y nos deja a nosotros la opción. Él vino como luz, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Pero nosotros mismos somos los que nos condenamos cuando decidimos estar en las tinieblas. Y Él dijo, la luz vino al mundo, pero el hombre amó más a las tinieblas, que parecería el contradictorio. Pero es que la luz revela el pecado y también la luz corrige. Entonces, a la gente no le gusta ser corregido, hermano. A la gente le gusta permanecer en lo que está.
y que nadie le diga que está mal, sino que al contrario le celebre lo que está haciendo. Y la lección de todo este trimestre nos revela el amor de Jesucristo que se vio manifestado en que Él bajó y se hizo hombre, vivió para nosotros, para darnos esperanza, murió para darnos vida eterna y resucitó para recordarnos que nosotros que la esperanza y la promesa de la palabra se van a cumplir. Entonces Amén. ya con esa vida de Jesucristo, su muerte y su resurrección, yo tengo que estar confiada en que lo que yo estoy esperando va a venir y que aunque aparentemente se tarde, no me importa, va a venir y yo sé que va a ser así porque Jesucristo venció la muerte. Amén. Así que mis amigos ya escucharon el estudio y la lección de escuela sabática. El próximo sábado tendremos una lección nueva, ¿verdad? Y bueno, estaremos siempre con ustedes a las 7 de la mañana el próximo sábado, así que no se pierdan la transmisión. A las 7:30 te esperamos aquí en Diálogo Bíblico, así que la paz del Señor esté contigo en este maravilloso sábado. Si estás haciendo planes de ir a la iglesia, quédate en sintonía de Plenitud la Radio, puedes escuchar buena música y por supuesto toda la semana tenemos programación para ti, así que el Señor te bendiga y te esperamos el próximo sábado.